Amado Dios, yo te bendigo en esta mañana. Deseo con toda mi alma que por favor la palabra que has preparado corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones. Señor, te pido que quites los distractores. Quita, Señor, todo aquello que quiera impedirnos entender y recibir con el espíritu correcto la palabra de hoy. Señor, como predicador de tu palabra me dispongo para ser sensible al Espíritu Santo. Y oro porque haya sensibilidad en el auditorio, para que cada uno de los que estamos aquí reunidos aprovechemos este tiempo y salgamos con unas herramientas clave para seguir haciéndole frente a las realidades de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Dele un aplauso al Señor de alabanza en esta mañana. Gloria a Dios. Enviamos nuestro saludo tan especial para cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan también en esta transmisión, y creemos que el Señor va a utilizar la palabra que ha preparado para hoy para que su vida sea empoderada, para que su vida reciba una respuesta en medio de lo que está viviendo. Suelta el control es el título de la palabra que hoy voy a compartir con ustedes, mis hermanos. ¿Cómo se titula? Permítanme por favor hacer lectura. Si usted tiene allí la Biblia, ya sea en el celular o de pronto el libro físico, busque Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14. Génesis capítulo 22, 1 al 14. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Quiero que siga atentamente la lectura. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio.
en el monte del Señor será provisto. Levante su mano derecha y diga conmigo: en el monte del Señor será provisto. Aleluya. Queremos muchas veces que Dios nos provea las cosas que están afligiendo nuestra alma, ¿cierto? Y que añoramos que Dios intervenga. Pero recuerde que es en el monte de Dios que será provisto. Hay que subir al monte. Hay que buscar la presencia del Señor. Iglesia, a mí me parece impresionante la manera como Dios provee para nuestras necesidades cuando pasamos la prueba. Amén. Es impresionante cómo Dios interviene de manera sobrenatural cuando nosotros pasamos la hora de la prueba. Y tenga ese principio bien claro. En este pasaje leído, Abraham es expuesto nada más ni nada menos que a una de las más difíciles pruebas en su peregrinaje de fe. Uno hubiese podido pensar que lo más difícil para él fue esperar 25 años para que llegara la prole, ¿cierto? 25 años esperando. Pero él no sabía lo que venía después. Dios le pide que le entregue en sacrificio a su único hijo amado, a su hijo añorado en su corazón, ese hijo por el que tanto él soñó, el hijo de la promesa. Y ahora Dios le está diciendo que se lo debe ofrecer en sacrificio. Ahora, yo quiero que también, mirando algunos pasajes paralelos de esta historia, como es la historia que encontramos, o la referencia que encontramos en Romanos, hablando de la fe de Abraham, y también lo que encontramos en Hebreos capítulo 11, donde también se referencia de la fe de Abraham. Yo estoy convencido que el paso de fe que dio Abraham no fue un salto ciego, porque la fe de Dios no es una fe ciega. ¿Ustedes sí lo sabían? Porque muchos dicen, no, es que tenemos que creer ciegamente en Dios. No, Dios no nos invita a que creamos ciegamente en Él. Al contrario, la verdadera fe abre los ojos, pero los del Espíritu, para poder convencernos de lo que Dios ya hizo en el Espíritu. Esa es la verdadera fe. Antes, por el contrario, yo creo que tomó acción con base en su conocimiento del carácter de Dios. 25 años fueron necesarios en la vida de Abraham para que él entendiera que el Dios que lo había llamado y que el Dios que le había hecho una promesa tan extraordinaria, aunque todavía no se veía el cumplimiento, él quedara convencido de que su Dios era un Dios de pacto. No era un Dios cualquiera, era un Dios de pacto. Ahora, yo me atrevo a pensar que lo que llevó a Abraham que fuera tan diligente, porque la Biblia registra en el pasaje que leímos, que a la mañana siguiente, después de lo que Dios le había dicho, a la mañana siguiente, muy temprano, se levantó Abraham y preparó todo. ¿Será que nosotros haríamos lo mismo con una petición así? Yo no creo. Personalmente yo no creo que haría eso. Yo empezaría a dilatar el asunto y empezaría como, creo que fue Jefté o Gedeón, el que le pidió pruebas al Señor. Gedeón, ¿cierto? Yo empezaría a dilatar el asunto y decirle, bueno, Dios, espérame un poquito, porque es que esto de pronto más bien no eres tú el que me estás hablando, sino el diablo. Porque es que el pedido es bastante serio. Pero ¿por qué Abraham tan pronto recibe de parte de Dios ese llamado, a la mañana siguiente muy temprano se levanta a obedecer? Porque yo creo que en esos 25 años que él tuvo que esperar, aprendió a conocer el carácter de Dios. Y es lo que Dios muchas veces hace con nosotros cuando no nos responde de una vez lo que le estamos pidiendo, porque Él está enseñándonos a conocerle. Lo que más nosotros debemos aprender, iglesia, en esta vida es a conocer a Dios. ¿Está conmigo? Su principal proyecto, mi principal proyecto en esta temporalidad debería ser ese: que entre más pasen los días yo pueda decir, conozco un poquito más de Dios y conozco un poquito más a Dios. Él tenía tal confianza en el carácter de Dios, tenía tal confianza en su poder para cumplir lo que le prometió,
que según la Biblia él no se enfocó en el cómo. Abraham se enfocó fue en creerle a Dios. Bueno, Dios, si tú lo dices, yo sé que tú eres un Dios de pacto. Entonces, como tú eres un Dios de pacto, tú no puedes negarte a ti mismo, porque entonces tú quedarías completamente anulado en lo que tú mismo dices que eres. Y tú me prometiste que me ibas a dar un hijo y que de ese hijo ibas a darme una tremenda descendencia. Ahora me estás diciendo que lo mate. Ahora me estás diciendo que te lo ofrezca en holocausto. Bueno, Señor, yo simplemente obedezco. Ahora, esto que estoy diciendo no lo digo yo, la Biblia dice que en ese momento él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él siguió creyendo a pesar de que ya no había esperanza. Esto es impactante. Pero ¿por qué fue capaz de seguir creyendo aun cuando ya no había esperanza? Porque él sabía que si aún él tenía que matar a su hijo, Dios sería poderoso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para resucitarlo. A ese punto llegó la fe de Abraham. No lo digo yo, léase Hebreos capítulo 11 y léase también, si no estoy mal, Romanos capítulo 5 o 6. Ahí se registra precisamente esta fe de Abraham. Ahora, hermano, yo creo que esto sí que es un cuadro muy claro de lo que significa soltar el control y permitir que Dios actúe. ¿Cierto que sí? Esto sí que es una poderosa enseñanza para aprender a soltar el control. Diga conmigo, debo aprender a soltar el control. Cuando yo permito, o mejor dicho, cuando yo suelto el control de algo o de alguien, inmediatamente permito que Dios pueda actuar, que Dios pueda moverse. Si tú llevas orando hace mucho tiempo por algo y nada que hay respuesta, a sabiendas de que tú tienes la certeza de que le estás pidiendo a Dios algo muy importante, algo necesario, no un capricho, es porque todavía no hemos sido capaces de soltar eso. Le decimos, Señor, te entrego a mi hijo, Señor, te entrego esta circunstancia, Señor, te entrego este problema, pero después de que termino de orar, vuelvo y lo tomo. ¿Sí? No, tiene que haber una verdadera entrega, soltar. Yo les he comentado a ustedes, hermanos, experiencias de lo que es soltar. Yo tuve que soltar a alguien cuando mi corazón estaba pegado ahí, pero que yo sabía que no era la voluntad de Dios. Y cuando solté, sentí que algo salió de aquí, de las entrañas, de lo más profundo de mi ser, y quedó un vacío. Lo mismo sucedió cuando entregamos a mi madre, después de que el médico dijo, aquí ya no hay nada que hacer, su mamá está cundida de cáncer, llévensela para la casa porque de unos 3 a 6 meses ya no va a estar con ustedes, denle calidad de vida, que ese es el dicho de los doctores hoy día. Reuní a mis hermanos, comentamos la situación, hicimos la oración de entrega, y esa noche yo recuerdo que hubo como un gemir, un grito de mi alma, y sentí un vacío, algo salió de aquí. Soltar es realmente entregar. Ya, esto no es mío, esto es de Dios. Esto ya no es asunto mío, esto es de Dios. Eso es soltar. ¿Tienes una enfermedad? Suéltala. Te dijo el médico que ya no hay esperanzas, suelta esa enfermedad. No la abrigue, no la apabulle. Ay, es que estoy enfermito, ay, es que estoy enfermita, ay, es que mi enfermedad. Suéltala. Y que sea Dios haciendo su santa y soberana voluntad, porque Él es perfecto para obrar. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por eso me atrevo a decir en esta mañana que muy posiblemente estés enfrentando una imposibilidad en tu vida. Es muy importante que entiendas que no te estás enfrentando solamente a la realidad de esa prueba. Entiende que también te estás enfrentando a la realidad de ese Dios que te está permitiendo enfrentar esa prueba. Dos cosas importantes. No solo te enfrentas a la realidad de esa prueba, sino a la realidad del Dios que te está permitiendo pasar por esa prueba. Las pruebas nos deben enfocar no tanto en conocer a profundidad el problema que estoy enfrentando, sino más bien estas pruebas nos deben motivar a conocer a Dios, cómo Él tiene el poder para intervenir en medio de esa prueba.
Dios siempre, escúchame esto, Dios siempre tiene sus medios para proveer un carnero para su sacrificio. Dios ya tiene ese carnero preparado para suplir tu necesidad, pero tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Tenemos que estar dispuestos a subir al monte. Tenemos que estar dispuestos a negarnos a nuestra propia voluntad y someternos a la voluntad de Dios. Si Él te está pidiendo plena obediencia en esta precisa circunstancia desafiante que estás viviendo, llámese salud, llámese problemas matrimoniales, llámese un problema serio con un hijo, llámese un problema financiero, un problema laboral, llámese un problema aún de crisis existencial, de batalla de fe, llámese lo que se llame, es porque Él mismo, o sea, Dios mismo, tiene la forma de proveerte lo que necesitas para honrarlo y obedecerlo. Te vengo a decir de parte de Dios que ese problema, que esa necesidad, que esa lucha no es tu acabose. Por el contrario, esa lucha, ese problema, esa dificultad es el entrenamiento que Dios ha decidido darte para que lo conozcas más y más a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero he aquí, hermanos, el desafío de la fe. ¿En qué consiste el desafío de la fe? En soltar el control. Ahí está el desafío de la fe. Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a querer aferrarnos a lo que nos genera seguridad, aferrarnos a lo que nos genera de pronto tranquilidad, calma. Y aferrarnos es al mismo tiempo sentir que somos dueños de eso. Y Dios quiere que muy a menudo tengamos clara esta verdad: nosotros no somos dueños de nada. Yo sé que si pregunto aquí en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir que mañana amanecerán vivos? Yo sé que ninguno diría yo, pastor, porque en la teoría todos tenemos claro esa verdad. Nadie sabe si mañana amanece vivo, ¿cierto? Pero honestamente, cuando digo esa pregunta, todos tenemos un anhelo, ¿cierto? Y hasta una convicción de que mañana vamos a amanecer vivos. Y por eso es que seguimos planeando cosas, y por eso es que ya tenemos hasta organizadita la semana, ¿cierto? Y los viajes que vamos a hacer y todo, porque allá en el interior de nuestro corazón hay algo que se llama control. Control. Pero la realidad de la vida, mis hermanos, es que el único que puede controlar todas las cosas es el Señor. Dejar de aferrarnos y perder el control de algo o de alguien siempre es algo muy doloroso. Es muy doloroso. Por eso es que frente a una prueba, ¿cierto?, lo más fácil que sale a relucir de nosotros son, por ejemplo, conclusiones afanosas. Cuando nos ocurre algo difícil, inmediatamente nos llenamos de pánico y empezamos a hablar de acuerdo al pánico. Pero es que esto es imposible. Pero es que esto no me puede estar pasando a mí. Pero es que esto es injusto. Y caemos en esa actitud victimizadora. ¿Pero por qué a mí? Porque estamos enfocados en tener el control. ¿Sí? Para mí es muy impactante ver la reacción de Job. Yo creo que no ha existido ser humano que haya tenido que enfrentar una prueba como la de él, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Una prueba donde en cuestión de horas todo se le vino abajo. Todo. Incluyendo la muerte de todos sus hijos. En cuestión de horas. Pero aparte de eso, después entonces empieza a sentir que su propio cuerpo también empieza a padecer una enfermedad terrible, donde para él hallar medio tranquilidad o algo así de paz, tenía que rascarse con un tiesto. Todo su cuerpo se volvió una llaga, literalmente. Ahora, usted quiere más o menos dimensionar cómo era el aspecto físico de Job en cuestión de días, porque esto fue así, en cuestión de días.
cómo fue de impactante y cómo se veía físicamente? La Biblia dice que cuando llegaron sus amigos, lo único que pudieron hacer durante 7 días fue quedarse callados. 7 días sin decir nada, 7 días calladitos. De paso fue lo único bueno que hicieron, quedarse callados. Porque tan pronto empezaron a abrir la boquita, la embarraron, ¿sí? Pero para que se hayan quedado 7 días sin poder pronunciar una palabra, sin decir nada, fue porque quedaron supremamente impactados de ver no solamente la situación externa de Job, sino también su físico. Al punto donde estaba sufriendo tanto, pero tanto Job, que su esposa le da un consejo. Ella no quería seguir viéndolos sufrir como estaba sufriendo. Entonces le dio un camino fácil para que se pudiera morir rápido. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué esperas? Ya no hay nada que hacer. Estás sufriendo. Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, la palabra del Señor dice que a pesar de todo eso que enfrentó, no hubo despropósito alguno en la vida de Job. Él bendijo a Dios y él dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Eso es impactante. Él se dio cuenta que realmente él no era dueño de nada. Hasta la reputación la perdió, porque él gozaba de una reputación increíble en la sociedad, ¿sí? Cuando él se paraba, la gente callaba. Ay, va a hablar Job, silencio, vamos a ver qué va a decir. Era sumamente respetable en la sociedad. Cuando hablaba Job, hablaba la sabiduría. Y todo eso se perdió. Mis hermanos, soltar el control equivale a decirle a Dios: Señor, tú proveerás. Decido confiar plenamente en ti. A ver, levante su mano derecha y diga: Señor, tú proveerás. Decido confiar plenamente en ti. ¿Será que podemos poner esto en práctica, mis hermanos? ¿Creen que podemos? Oro para que el poder de Dios nos capacite, para que podamos soltar el control. Hay 4 áreas sobresalientes en nuestra vida en las que soltar el control se hace muy, pero muy complejo. Se las voy a decir rápidamente. La primera, nuestros bienes materiales. Oye, si hay algo difícil para soltar el control, es con respecto a los bienes materiales. Algunos más, otros menos. ¿Cómo se denominan en nuestro argot social los bienes materiales? Son denominados posesiones. ¿De dónde viene la palabra posesión? ¿De dónde? ¿De dónde? De poseer, ¿cierto? Posesiones materiales. Y son posesiones porque los hemos comprado con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Hemos ahorrado por algún tiempo, y ahorrar por algún tiempo ha implicado negación, ha implicado privación de algunas comodidades. Entonces, que venga alguien a quitarme eso, pues no está ni tibio, ¿cierto? Porque no se imagina el costo que he pagado para poder tener esto, para poder tener mi casa, para poder tener mi carro, para poder tener estas comodidades. Por eso, esta es una área muy, muy difícil para poder soltar el control. Es difícil renunciar a los bienes materiales. ¿Recuerda la historia del joven rico? Allí en Marcos capítulo 10, 21 y 22. Quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Escucha, mira. Jesús lo miró con amor al joven rico y le dijo: solo te falta hacer una cosa. Ve y vende. No le dijo que regalara. Le dijo: ve y vende todo lo que tienes. Y después de que vendiera, ¿qué le dijo? Y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Ojo con el versículo 22. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado, porque era muy rico.
Yo creo que muchos de nosotros nos podemos estar identificando con este joven, ¿cierto? ¿Cómo me va a pedir Dios ahora que le dé esto o que regale esto, cuando Él mismo ha sido testigo de todo el costo, de todo el trabajo que tuve que invertir, el tiempo que tuve que invertir para poder tener esto? Si Dios te dijera que debes vender el carro y con ese dinero ir y bendecir familias pobres, ¿qué dirías? ¿Amén o ay, ay, ay? A la mañana siguiente, muy temprano, me voy a ir y lo voy a colocar en venta y voy a hacer el mejor negocio, porque es que quiero venderlo muy bien vendido para que esa plata alcance para más familias. ¿Cierto que sí? Pues no, mis hermanos, porque esta es una área donde nos pasa lo que le pasa al joven rico. Si Dios nos la pide, entonces nos vamos a poner muy tristes y nos vamos a desanimar, porque estamos apegados a eso. Pero recuerde cuál fue la perspectiva del Señor Jesucristo con respecto al valor de la vida frente a las posesiones materiales. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en la abundancia de bienes que posee. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esta es una área sumamente difícil para soltar el control. Hay otra área también muy difícil para soltar el control, y es nuestro medio de sustento o trabajo. ¿Están de acuerdo? Nuestro sustento o nuestro medio de sustento o trabajo. Ahora, si alguna vez usted, mi hermano, ha pasado un largo tiempo sin trabajo, pues usted ya sabe cuál es la batalla cruenta que esto significa, ¿cierto? Pasar meses, hasta un año sin trabajo. Eso es una situación bastante agobiante, bastante difícil. Por tanto, es muy, pero muy difícil soltar aquello que nos da tanta satisfacción, aquello que nos da realización, aquello que nos da provisión. ¿Cómo voy a soltar algo que es tan clave para poder llevar el alimento a mi casa, cierto? Bueno, ¿y qué pasa si Dios te pide que le entregues ese trabajo, que le entregues ese medio de sustento? Es tan importante esta área de nuestra vida que ¿sabe comúnmente cómo la llamamos? ¿Cómo llamamos esa área del trabajo? Fuente de provisión. Y resulta que está mal dicho. Su trabajo, mi trabajo, nunca es una fuente de provisión, porque la fuente es Dios. Amén. Puede ser un canal por el cual Dios envía provisión, pero es solo eso, un canal. Pero la fuente es Dios. Primera Timoteo 6, 8 al 11, en la traducción lenguaje actual dice: así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Yo creo que este versículo es sumamente aplicable para este tiempo. ¿Sí o no, iglesia? Porque hoy en día estamos siendo bombardeados con una cantidad de ofertas económicas para que usted se vuelva rico, pero ya. Para que usted apalanque su dinero en cuestión de horas, ni siquiera de días, en cuestión de horas. Invierta estos milloncitos y en 6 horas usted puede estar recogiendo hasta 10 veces más ese valor. Y se nos olvida el proverbio santo que dice que el dinero que se gana rápido, rápidamente se va. Hay un principio eterno
con respecto a la prosperidad financiera y nunca será reemplazado. Así hoy se inventen lo que estén inventándose para robarle plata a la gente. Y es que usted quiere tener dinero, hay que trabajar duro también, hay que ser diligente y hay que ser perseverante. Sí, yo conozco muchos casos donde literalmente hoy ponen cierta cantidad de dinero y a las pocas horas, a los pocos días reciben hasta 10 veces más. Pero ¿qué pasa con ese dinero? Es exactamente lo mismo que cuando usted se gana, por ejemplo, la lotería. Nosotros tuvimos un caso muy cercano en la familia. Tuvimos un caso muy cercano en la familia que se ganó una lotería. En ese tiempo, estoy hablando de unos 30 y pico de años atrás, se ganó, creo que fueron casi 40 millones en ese tiempo. Pero qué cosa, hermanos, en cuestión de poquitos meses, no solamente ya se había gastado el dinero, sino que ahora habían aumentado las deudas. Porque es que ahí es donde está el problema, hermanos. Aquí lo dice el apóstol Pablo: todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Usted debe entender que no debe trabajar solamente para hacer dinero. Usted trabaja para dignificar su vida, porque el trabajo dignifica al hombre. Amén. El trabajo es una bendición. Dios le dio un trabajo a Adán, no para que tuviera plata. Dios le dio un trabajo a Adán. ¿Para qué? Para que se sintiera pleno, para que se sintiera útil, para que se sintiera mayordomo, administrador. Pero cuando usted tiene el trabajo solamente con el propósito es para poder tener plata, y vive solamente con ese propósito para tener plata, créame que más poca plata va a tener. Salmo 127, 1 y 2, mire: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, está hablando de trabajar, ni que se acuesten muy tarde, está hablando de trabajar, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Amén. Otra versión dice: mientras ellos duermen, Dios les da lo que necesitan. Ahora, el trabajo es una bendición, y no estoy motivando aquí a la pereza ni a la ociosidad. El trabajo es una bendición, pero no reduzca su trabajo solamente con ese objetivo, para hacer plata. Porque ese es el problema que tenemos los occidentales. Hemos reducido todo lo que hacemos, hasta las vocaciones. Lamentablemente tengo que decirlo, hasta los ministerios pastorales hoy en día se están reduciendo solamente a eso, para hacer plata. Y eso es muy triste. Cuando nuestro principal propósito en la vida es reducir lo que hacemos para tener plata, somos las personas más miserables. Porque entonces estamos convirtiéndonos en esclavos del dinero. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que seamos esclavos del dinero. Por eso es que estamos viendo una crisis global de liderazgo. Estamos viendo los líderes nacionales, los líderes de las naciones, de las potencias mundiales y de las mismas naciones de la tierra. Los estamos viendo inclinándose, arrodillándose ante Mamón, ante el dinero. Y por eso es que compran o venden fácilmente sus conciencias, solo por dinero. Solo por dinero. Y entonces la dignidad de un cargo que deberían portar con tanta altura, la humillan, porque han reducido la dignidad de ese cargo solamente para poder mirar a ver cómo saco dinero de ahí. Y esto integra todas las fases de la sociedad. Hay otra área importante en nuestra vida donde es sumamente difícil soltar el control, y tiene que ver con nuestros planes y sueños. Bueno, ¿cuánto llevamos? ¿Cuál es la primera área? Los bienes materiales. Segunda, el medio de sustento, ¿cierto? De trabajo. Y tercero, nuestros planes y sueños, ¿sí? También es otra área sumamente difícil. Mire, es de todo ser humano tener sueños. ¿A cuánto les gusta soñar? Otra vez, ¿a cuánto les gusta soñar? Claro. ¿Es pecado soñar?
¿Es malo soñar? No. Dios nos dio esa facultad que nos hace diferentes a los animales. ¿Alguien me puede decir que escuchó en algún momento algún sueño de alguna vaca? Desde que conocemos las vacas, lo único que comen las vacas es pasto. Hasta ahora yo no he visto una vaca que haya sido capaz de crear un jugo de pasto, ¿cierto? O una arepa de pasto y que se la coma así bien elaboradita, porque los animales no pueden soñar y por tanto no pueden crear, ¿sí? Nosotros sí podemos soñar y por eso también podemos crear. Mire, de hecho todos los avances que vemos hoy día es porque alguien soñó con eso en algún momento, y no solo soñó con eso, sino que se empecinó a hacerlo realidad. Ese plato en el que usted se deleita comiéndose ese almuercito rico allí en casa y que tiene unas florecitas tan bonitas, ¿cierto?, elaboradas en esa cerámica. Un día un hombre dijo: oye, yo creo que se le pueden hacer dibujos, se le puede colocar pintura a estas porcelanas. ¿Y sabe qué empezó a hacer el hombre? Empezó a buscar la manera para crear una pintura que quedara prácticamente enmarcada en esa cerámica. Y estaba tan desesperado que no podía dejar que se le apagara el fuego, y empezó a echar los muebles de la casa y empezó a echar las diferentes cosas que tenía en casa, las empezó a echar para atizar el fuego, porque empezó a darse cuenta que estaba logrando el propósito. Cuando su esposa empieza a ver que él empieza a coger los muebles y empieza a echar también las cosas de la casa para atizar el fuego, se asustó y dijo: mi esposo enloqueció. Y al final, cuando empieza el hombre a gritar, pero a gritar de alegría, llegó la policía y dijo: ¿qué pasó acá? Y él empezó a gritar: ¡lo logré! ¡Lo logré! ¿Y qué había logrado? Que la tinta quedara fija en esa cerámica, que se le pudiera pasar la mano y no se borrara, que quedara indeleble. Lo logró. Y eso lo logró un chino. Hermanos, las cosas que hoy nosotros vemos tan normales, alguien en algún momento las soñó. Y no solo las soñó, sino que se empecinó para hacerlas realidad. Dios nos dio la capacidad de pensar, la capacidad de planificar en nuestra mente, pero también nos dio la capacidad de ejecutar con nuestra voluntad lo que soñamos. Por eso es que es tan difícil renunciar a un sueño, algo por lo que de pronto usted le está dedicando su alma, su corazón, su vida, sus recursos, y de pronto el Señor le dice: entrégame eso. ¿Será fácil entregárselo? ¿Será fácil morir a algo que nos impulsa a vivir cada día? Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mis hermanos, cuando vemos truncados nuestros sueños, literalmente caemos en crisis. ¿Por qué? Porque hemos puesto todo nuestro empeño en ese algo que nos impulsaba a seguir luchando, que nos llenaba de ilusiones, que nos llenaba de esperanzas. Y entonces cuando viene Dios y nos dice que le entreguemos ese sueño, pues es apenas normal que sintamos cierto aire de desconfianza, cierto de temor, sintamos cierto aire de angustia, porque lo más seguro es que vamos a pensar: vamos a quedar frustrados. Pero hay algo muy poderoso que dice Proverbios 23:26. Proverbios 23:26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si somos capaces de darle a Dios nuestros sueños, si somos capaces de darle a Dios nuestros anhelos, yo estoy seguro que el Señor no nos va a dejar frustrados. ¿Cuántos pueden creerlo? Pero en serio, hermanos, si el Señor te pidiera ese sueño, ¿eres capaz de entregárselo? Yo tuve que entregar algunos sueños, hermanos. Yo no estoy hablando esto de teoría, pero también hoy puedo decirle con total certeza de que cuando uno le entrega a Dios sus sueños, Él termina devolviéndoselos aún mejor. Y tenemos la tercera área
difícil para soltar el control, la cuarta área, perdón, difícil para soltar el control, y tiene que ver con nuestros seres queridos. Y con esto termino. Yo creo que nunca se está preparado para soltar a un ser querido y dejarlo volar. Y aquí me estoy refiriendo no solo a la muerte, ¿sí? No solamente a saber que ya ese ser querido se va a ir y nunca más lo vamos a poder ver aquí en la tierra. No solamente me estoy refiriendo a eso. Hablo también, hermanos, del momento en que, por ejemplo, un hijo sale de casa, cuando hay que dejarlo. Mi papá me comentaba que prácticamente fui como el primero de la cochadita que salió de casa, porque Jairo se crió con mis abuelos, pero fui el primero que salí de casa. Y un día él me dijo, yo recuerdo que habían pasado 4 días de que usted se había ido, y en esos días yo siempre decía, en mi mente decía, no, mi chinito vuelve, él vuelve, va y da una vuelta, y eso por allá de pronto no se da cuenta que no era la cosa como él pensaba, y entonces se devuelve. Al 4.º día él como que cae en cuenta y sacude la cabeza y dice, oye, mi hijo de verdad se fue. Es cierto, o sea, mi hijo se fue. Mi papá me acompañó hasta la estación donde estaba el bus. Él me despidió, me bendijo. Él tuvo esa experiencia de subirme al bus, y eso lo marcó a él. Y ya después de 4 días es cuando ya viene el choque y dice, no, es cierto, ya Elías se fue de la casa, él ya empezó a elaborar su proyecto de vida. No es fácil, mis hermanos, no es fácil cuando tenemos que soltar un ser querido, cuando un miembro de la familia comienza un nuevo proyecto de vida. No es fácil cuando los nuestros empiezan a tomar decisiones personales y nos damos cuenta que como que nosotros no estamos ahí en el plan, ¿cierto? No nos incluyeron. Y cada uno, y esto lo empieza uno a notar ya, por ejemplo, entre los hermanos, ¿sí? Al principio como que los hermanos mayores están acostumbrados a que los menores como que piden consejo, cuentan, pero ya llega un momento donde no, cada uno es tan independiente y cada uno decide y hace las cosas, y entonces ya empieza a sentirse como que esa añoranza, ¿sí? Están haciendo planes pero no me incluyeron, están haciendo planes pero no pidieron consejo, y eso empieza también entonces a sacudir. Hay también el caso, por ejemplo, cuando hay un rompimiento relacional en el matrimonio. Esto también es supremamente duro. Cuando hay un rompimiento en el matrimonio, yo nunca voy a olvidar lo que mi suegra siempre dijo, eso es como un funeral, ¿sí? Eso es como cuando se muere un ser querido. Eso es un rompimiento relacional. Cuando tenemos que estar lejos de nuestros seres queridos por asuntos laborales. Esa experiencia que viven los padres cuando ya de pronto sus hijos tienen que irse porque les salió una oferta laboral fuera del país o de pronto en otra ciudad. Todo eso es difícil soltar, y entonces nos damos cuenta que por asuntos laborales, por asuntos profesionales o de otra índole, nos llegó el tiempo real de soltar el control. Y sí, cuando llega el momento de darle un abrazo definitivo a un ser querido porque la llama de la vida se apagó, ese momento también es sumamente difícil. Ahora, todo esto es tan complejo y hace que soltar a nuestros seres queridos sea algo sumamente difícil. ¿Sabe por qué? Porque soltarlos a ellos es soltar nuestra seguridad. Soltarlos a ellos es soltar nuestra comodidad. Pero debemos recordar, mis hermanos, como dice Jeremías 32:27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. O sea, ¿quién es el dueño de nuestros seres queridos? ¿Quién? Dios. Y como lo he enseñado en muchas partes, mis hermanos, los hijos llegan después y se van primero. Son prestados. Y por eso hay que aprovecharlos. Por eso hay que educarlos, formarlos, entrenarlos. Porque esa es la realidad de la vida. Tenemos que estar muy atentos a todo esto, nuestros seres queridos. ¿Estamos dispuestos a soltar alguna amistad?
que por más que de pronto nos hace sufrir, estamos allá aferrados porque es que me acostumbré a esa persona, me acostumbré a esa relación, me hace daño, es tóxica, pero es que no concibo vivir sin esa amistad, sin esa persona. Ojo. Entonces, ¿cuáles son las cuatro áreas donde se presentan los mayores niveles de dificultad para soltar? ¿Cuáles son? Número 1, los bienes materiales. Número 2, un medio de sustento o trabajo. Número 3, nuestros planes y nuestros sueños. Y número 4, nuestros seres queridos. Mis hermanos, al analizar estas 4 áreas sobresalientes en nuestra vida, yo creo que sería muy útil revisar si hay algo entre nosotros o algo en nosotros sobre lo cual Dios nos está diciendo que debemos soltar. ¿Será que Dios nos está pidiendo que soltemos algo material, algún bien, alguna posesión? Ojo, yo aprendí una lección con la primera y con la segunda moto. La primera, el Señor fue muy claro conmigo. En la segunda, me tocó a las malas, pero aprendí en la segunda, gracias a Dios. Yo recuerdo que con la segunda moto llegué a un punto donde no quería que ni un solo rayoncito tuviera la moto. Y lo digo con vergüenza, hermano, porque son cosas que uno tiene que reconocer. Y en el momento en que sentía que estaba como muy enfocado en eso, el día que menos me imaginé, se me atravesó un perro por toda la estación de Metrolínea allá de Provenza. Se me atravesó y maté el perrito. Lamentablemente ya tengo un muñeco encima. Gracias a Dios que ese día me había llevado el casco, por eso es tan importante llevar un casco cerrado, ¿sí? Literalmente ese día aprendí el valor que tiene un casco cerrado, no abatible, sino cerrado. Cuando paso por encima del animalito porque no me dio tiempo para reaccionar, caigo y yo creo que unos 3 a 4 metros sentí como esta parte del casco contra el pavimento. Me había llevado la chaqueta, me había llevado un reloj que me habían regalado, estaba bien protegido, el reloj se me estalló contra el pavimento, el golpe más fuerte lo recibí en esta pierna, duré 6 meses que no sentía esta parte. Y cuando estaba en esa experiencia crítica, vino el pensamiento: idolatría, idolatría. Y le dije: Señor, aprendí la lección. Cuidémonos, hermanos, de ser idólatras de las cosas. Mire, te voy a decir rápidamente 2 principios con respecto a esto de soltar. Número 1, aquello que retienes para ti mismo es lo que probablemente Dios le pide que le entregues. En lo que más estás obsesionado por cuidar y por proteger y por aferrarte y por hacerlo tuyo, créame que es lo que Dios te está pidiendo. Analice eso. Si está muy aferrado a una posesión material, a un trabajo, a un sueño o proyecto, o a una persona, cuidado. Es lo que Dios te está o te va a pedir que se lo ofrezca en el altar. Por eso, tenga en cuenta las 4P. Podría ser que Dios te esté pidiendo una posesión, una posición, una persona o una proyección. 4P: posesión, posición, persona o proyección. Asegurémonos de que Dios permanezca en el primer lugar de nuestra vida, que ninguna de estas 4 cosas se convierta en un ídolo, porque si no el Señor va a decir: ofrézcamelo. Ahora, segundo principio: aquello que le entregas a Dios, Dios lo reemplaza por lo que realmente necesitas. Usted piensa que eso que tienes y que por lo que estás afanado, porque no lo pierdas, porque esté ahí todo el tiempo, piensas que es lo que necesitas. No. Por eso es que el Señor te lo está pidiendo. Ese dolor, esa tristeza, ese sentimiento, esa rabia, y usted está aferrado a eso,
a ese pasado que tanto daño te hace y estás aferrado, aferrada, el Señor te dice: entrégamelo, y a cambio de ello yo te voy a dar lo que realmente necesitas. ¿Sí? Lo que realmente necesitas. Por favor, nunca dudes de la justicia de Dios en tu vida. Él siempre va a reemplazar por algo mejor lo que tú dispones a entregar bajo su control. Mire, después de que Abraham entregó a su hijo Isaac a su Dios, de ahí en adelante estoy convencido que Abraham comprendió que lo más importante en su vida es Dios mismo. Amén. Su hijo ya pasó a otro plano. Forma parte del plan de Dios. No es mío, es de Dios. Y aquí lo que importa es mi relación con Él. Yo termino preguntándote, iglesia, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a soltar hoy delante de tu Dios? ¿Una posesión? ¿Una posición? ¿Una persona? ¿O una proyección? ¿Qué estás dispuesto, dispuesta a entregar hoy delante de Dios, a soltar el control?